más que una conferencia, podríamos hacer un diálogo y podíais acercaros aquí alrededor de la mesa. Bueno, gracias a la organización por dejarnos presentar esta mesa. Nosotros formamos parte del proyecto de investigación Análisis de los efectos de la ficción audiovisual en los destinos turísticos y en las experiencias de los turistas. A mi lado tengo a Pablo Huerta, que es investigador, Lorena Farrás, también investigadora del proyecto, Beatriz Gómez Morales, Sebastián Sánchez Castillo, que es COIP, junto conmigo del proyecto de investigación, y Gabriela Fabro, que también forma parte del proyecto de investigación. Bien, yo voy a resumir básicamente lo que hacemos y lo que hemos hecho, porque este proyecto es continuación de otro que era análisis cualitativo y cuantitativo de los factores de la ficción audiovisual que inducen al turismo. ¿Vale? Son 4 puntos básicamente lo que trabajamos y que de alguna manera introducen lo que luego comentarán y concretarán mis compañeras y compañeros. Uno de los primeros ámbitos de análisis son los efectos de la ficción audiovisual en el turista y en el turismo. ¿Vale? Este ámbito, que es esencial, es decir, tenemos el texto de ficción audiovisual, la película, la serie, y tenemos el efecto. Muchas veces los efectos se analizan menos, pero se analiza mucho la representación, pero no tanto lo más importante, que es qué efecto tiene esta representación, ¿no? Los efectos los analizamos, o sea, esto implica, es decir, entre un polo, el texto y el efecto, implica por una parte el análisis de los textos, y ahora una de las conferencias hablará un poco del análisis de los textos, de la representación de los destinos y de los atractivos turísticos en los textos. Por otra parte, los efectos en sentido estricto, que serían básicamente hay 3 tipos de efectos de la ficción audiovisual en el turismo, que es en las imágenes de los destinos, las imágenes percibidas de los destinos, es decir, la imagen que yo tengo de Estambul, por ejemplo, sin haberlo visitado o habiendo visitado la ciudad, a partir de las series, de los medios de comunicación o lo que sea, que son una serie de percepciones, ¿no? Sobre Estambul, sobre los atributos de la ciudad, sus características, etcétera, etcétera. Las motivaciones de visita, muy importante. Las motivaciones de visita pueden ser motivaciones de atracción o motivaciones de empuje, o factores de empuje o factores de atracción. La ficción audiovisual tiene la capacidad de potenciar los factores de atracción motivacional, como son pues, las características de los atractivos turísticos y de los destinos turísticos, envueltas en un marco narrativo que los resignifican de alguna manera y les atribuyen o les dan unas características que van mucho más allá de lo que son las propias características físicas, ¿no? Bien, dentro de las imágenes también podemos diferenciar del efecto en las imágenes cognitivas y afectivas. La aparición de un atractivo turístico en una película o en una serie genera conocimiento de ese atractivo turístico. Si vemos la playa, no sé cuántos del País Vasco, genera en Juego de Tronos, nos genera un conocimiento de esto, ¿vale? Y además nos genera un efecto, también tiene un efecto afectivo. Es decir, no es que solo nos parezca, tengamos conciencia, ¿no?, de que hay una playa con esas características físicas, sino que además el hecho de estar envuelto en una narrativa nos genera una emoción respecto a esta playa. Bonita, hermosa, fantástica, bueno, de muchos tipos, ¿vale? Y el tercer subámbito de los efectos es el efecto de la ficción audiovisual en los comportamientos de los turistas. En términos de efectos, estos son efectos conductuales, ¿vale? Efectos conductuales pueden ser, de hecho, en la visita. Es decir, yo he visto en tal película tal atractivo turístico y me voy a verlo. Eso es un efecto conductual, haces algo a partir de eso. Pero no podemos limitarnos a esto. Y ahora la compañera Lorena Farrás comentará esto. Es decir, no podemos limitarnos a esto porque el efecto también puede ser que yo, a partir de ver un atractivo turístico en una ficción audiovisual, decido hacer algo que es buscar más información sobre este atractivo a través de la prensa, de la promoción turística del lugar, de lo que sea, para estudiar si es viable ir o no ir, o para potenciar la imagen que tengo, o para incluso motivarme a ir para allá, ¿no? Y otro de los efectos conductuales en los comportamientos tienen que ver con las
los propios comportamientos de los turistas en los destinos, que es una cosa que comentarán luego Bea y Sebas, ¿no? Los comportamientos de los turistas en los destinos. La ficción audiovisual tiene la capacidad de resignificar los lugares, atribuirles un sentido que no tienen por sus características físicas, y además puede que genere una serie de comportamientos en los destinos de los propios turistas. Puede ser que genere unos comportamientos de pues una serie de acciones. Por ejemplo, disfrazarse de Daenerys cuando vas a la playa, no sé cuántitos que salen en Juego de Tronos, para emular de alguna manera esa escena que te emocionó. Bien. Por tanto, al analizar los efectos tenemos inevitablemente que analizar la relación entre textos, ¿no?, por una parte, y dentro de los textos lo que son, la relación entre textos y efectos, ¿no? Y dentro de los efectos, imágenes, motivaciones y conductas, ¿no? Bien, ahora bien, muy importante, es una cosa que ahora se está teniendo más en cuenta porque no se había tenido en cuenta. Todos los que somos de comunicación sabemos que el efecto no es una cosa directa ni lineal, ¿no? Entre el texto y el efecto hay una serie de mediaciones y moderaciones, ¿vale? Esto es un aspecto que también estamos analizando. De entrada, el grado de implicación narrativa que tenga un espectador puede potenciar o limitar el efecto. Es decir, el grado en que yo interactúo, me implico con una película, con la narración de una película, puede motivar, puede estimular o puede limitar el efecto. Esto sería una variable moderadora, de hecho, ¿no? Tendríamos también el grado de familiaridad, por ejemplo, que tienen las audiencias con las producciones audiovisuales o con los destinos, etcétera. Y un ámbito también muy importante y que vamos a trabajar bastante es que entre texto y efecto, los potenciales turistas recurren a una serie de informaciones, como he comentado antes, que son los epitextos, textos en el sentido de Gerard Genet, ¿no? Es un texto derivado de otro texto que tiene una vida independiente, que pueden ser informaciones, reseñas, noticias sobre la producción en tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también media entre el texto y el efecto. Bien. Por una parte, tendríamos los análisis, ¿no?, de la relación entre, tal como la he descrito, ¿no?, entre texto y efecto. Pero también analizamos en el proyecto de investigación una cuestión que nos pareció muy importante, que es el efecto de la ficción audiovisual en los destinos. Es decir, el hecho de que un atractivo turístico aparezca en una serie con tanta audiencia como Juego de Tronos puede generar un problema más que un beneficio. Supuestamente, el turismo cinematográfico permite desestacionalizar y desmasificar. Pero cuando aparece un pueblo que no tiene una infraestructura turística y de repente aparece un atractivo turístico en una serie de tanta audiencia como Juego de Tronos, no puede generar un problema más que un beneficio, ¿no? Esto es una de las cuestiones que estamos analizando, la sostenibilidad del turismo cinematográfico, qué efectos tienen los diferentes sectores interesados y también, como luego comentarán tanto Bea como Sebas, la cuestión de los productos de turismo cinematográfico. Es decir, los productos que se han generado a partir justamente de rodajes en determinados lugares y que son una fuente de atracción de visitantes con luego los diferentes tipos de turistas cinematográficos que hay, ¿no? Un tercer punto de análisis, que aún no hemos empezado a tratar, pero que es bastante interesante, es el efecto del turismo cinematográfico en el consumo audiovisual y en la ficción audiovisual. Me explico. Puede ser que por el hecho de visitar el mini Hollywood en Almería, yo no he visto ningún spaghetti western, y a partir de la visita a mini Hollywood, que es un atractivo de turismo cinematográfico, o al Fort Bravo, que es otro atractivo de turismo cinematográfico, decida verme todas las películas de Sergio Leone o la trilogía del dólar, por ejemplo, de Sergio Leone, o las diferentes películas, ¿vale? Es decir, el turismo cinematográfico para un público que no va al lugar justamente motivado por el visionado de una película puede ser una motivación para, de hecho, consumir audiovisual.
Los efectos, por tanto, también analizamos este tipo de cosas. Es decir, el turismo cinematográfico puede generar, tener un efecto en el consumo audiovisual, ¿no? Bien, dentro de esto también analizamos el efecto de las diferentes iniciativas de promoción del turismo cinematográfico en relación con los textos audiovisuales. Por ejemplo, el emplazamiento de atractivo y de destino. El emplazamiento, como sabéis, es una técnica de comunicación persuasiva que implica colocar un producto dentro de un texto diferente, es decir, incluir un texto persuasivo dentro de un texto narrativo, ficcional, ¿no? Esto, como también es conocido, hay un límite para esto, donde una película puede convertirse, por ejemplo, con un tanto emplazamiento o una serie, en algo que genere rechazo al producto. Como pasa con la publicidad, hay un límite siempre en el que lo que se produce es un rechazo, ¿no? Y sobre todo en estas estrategias de introducir textos persuasivos dentro de otro tipo de textos, ¿no? ¿Condicionan, por ejemplo, las políticas de promoción del territorio a través de la ficción audiovisual los propios textos audiovisuales? Una de las cosas que hemos descubierto en un artículo que publicamos hace poco es que esto también, y lo dejamos un poco como futura investigación, ¿no? Que esto podemos decir que va según el tipo de audiencia. O en un texto que publicamos sobre una película india que se llama Zindagi Na Milegi Novara, con este nombre tan extraño, pero es una película que básicamente es un panfleto turístico de España. Para el público indio funcionó porque en ese momento el público indio, por ejemplo, el conocimiento que tenía España era mínimo. Cualquier otro público que tuviera un conocimiento de España le generaría rechazo porque básicamente era un folleto turístico en narrativa audiovisual, ¿no? Bien, esto es una cuestión que hemos tocado de diferentes maneras en diferentes artículos, pero que estamos pensando en trabajar un poco más, ¿no? La relación, es decir, la relación inversa, ¿no? Desde el turismo cinematográfico a la ficción audiovisual. Finalmente, una cuestión que hemos incluido en este proyecto que es muy importante es, como tenemos investigadoras de otras universidades, de otros países, como Gabriela, también tenemos colegas portugueses, es buscar un poco la comparativa. Es decir, ¿qué están haciendo los diferentes países en términos de políticas a nivel estatal, a nivel del marco de todo el país, del marcos más locales, etcétera, etcétera? ¿Qué políticas están llevando a cabo y cuál es el grado de eficacia de estas políticas, ¿no? Y cuáles son los resultados. Es decir, políticas de estímulo, por ejemplo, de rodajes en determinados lugares a través de financiación, de subvenciones, de servicios, es decir, todo lo que sabemos que funciona alrededor de las Field Commission y demás, ¿no? Y ver cómo compararlo, ¿no? Compararlo, qué es lo que está sucediendo con diferentes países en relación con lo que se está desarrollando en España y en diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, Canarias en esto lo tiene muy desarrollado, Andalucía también, pero hay otras autonomías que lo tienen menos desarrollado, ¿no? Esto es un punto que consideramos relevante porque podemos decir que, si bien estamos en el ámbito de la relación entre los textos y los efectos, ¿no? Es verdad que estas políticas condicionan muchas de las de la introducción, por ejemplo, del emplazamiento, del turismo o del destino dentro de la ficción narrativa, ¿no? Bien, 4 puntos, ¿no? He resumido mucho lo que hacemos en este proyecto de investigación financiado por el Ministerio y lo que hemos ido haciendo también en el proyecto anterior, donde estábamos también muchos de nosotros, ¿no? Y ahora mis colegas concretarán porque tocan algunos y concretan algunos de estos aspectos que he introducido. Pablo, cuando quieras. Vale, muchas gracias a los asistentes, gracias al Congreso por darnos la oportunidad y el espacio para poder desarrollar esta mesa temática. Gracias a Jorge por la presentación que ha hecho de todos los miembros del grupo aquí presentes.
Yo soy Pablo Huerta y bueno, yo voy a traer hoy una presentación titulada Análisis cinematográfico y turístico de la imagen proyectada de España en el cine internacional, que nace de un artículo que estamos preparando en coautoría. Bien, quizá a nosotros no nos sorprenda la asociación que, por ejemplo, se ha creado entre la ciudad de París y el amor, ¿no? Algo quizá icónico que no es una naturaleza inherente a la ciudad, sino que se ha ido construyendo a través de narrativas mediáticas, cinematográficas, y también incluso es una imagen positiva para la ciudad que la han potenciado las propias DMOs, y del mismo modo que también podemos tener, aunque a priori pueda parecer una imagen peyorativa, también es una imagen positiva que se ha construido, por ejemplo, de Las Vegas como ciudad del pecado, ¿no? También otro icono que puede atraer el turismo y que además lo vemos en las narrativas audiovisuales. Pero no solamente los efectos pueden ser positivos, también puede, porque cuando una productora hace una película no tiene en mente los efectos indirectos, directos e inducidos que puede tener las narrativas a posteriori, ¿no? Y también puede haber alguna repercusión negativa, como por ejemplo ha ocurrido con Colombia, a través sobre todo de las reiteradas series de narcotráfico, o también con Afganistán, asociada con el turismo quizá bélico, bueno, turismo, con una imagen bélica e incluso idea, o sea, vinculada al terrorismo. De ello extraemos varias conclusiones, pero bueno, resumidas, podemos decir que la narrativa audiovisual puede influir sobre la imagen turística de un destino, de manera positiva, negativa. Sí que es cierto que hay que hacer un trabajo de construcción de imagen, que eso no es responsabilidad de las productoras audiovisuales, pero es que además esta imagen que se proyecta también puede ayudar a consolidar una experiencia vicaria, lo cual le da al espectador y quizá potencial futuro turista una sensación de familiaridad y una idea de qué es lo que puede encontrarse en el destino, lo cual resta el riesgo de toma de decisiones, ¿no? Porque cuando nosotros nos desplazamos o tomamos la decisión de desplazarnos a un destino, siempre está el riesgo de no conocerlo o de basar la idea en una expectativa, que puede cumplirse o no, ¿no? Entonces, cuanta más información a través de textos narrativos, mediáticos y demás podemos tener, pues la sensación de familiaridad nos ayuda quizá a reducir el riesgo durante la toma de decisiones. Y luego también la narrativa audiovisual puede ayudar a consolidar esa imagen percibida que nosotros los espectadores obtenemos y que también surge de esa imagen proyectada, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros planteamos dos objetivos principales. La primera es comprobar o analizar qué representación reciben los espacios españoles desde ojos externos, ¿no? Desde el cine internacional, que quizá pueda tener una lectura distinta a la que podemos nosotros tener de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Alfredo Martínez Expósito hablaba de autoimagen y heteroimagen, ¿no? Dependiendo de la perspectiva del ojo que observa. Y una vez analicemos, el segundo objetivo sería poder encontrar iconos, ¿no? Poder buscar iconos. ¿Qué entendemos por iconos? Son atractivos turísticos que tienen en su definición, tienen un concepto adicional al propio característico que les pertenece por sus cualidades propias, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un edificio modernista, pues puede tener unas características arquitectónicas que induzcan a una persona a desplazarse a ese punto. Ahora bien, si esa es una localización predilecta para rodar escenas de matrimonio o bodas en telenovelas, pues sí que lo podemos asociar esta arquitectura modernista y además, más concretamente, este atractivo turístico se ha convertido en un icono, ¿no? Ha recibido una serie de connotaciones añadidas a las más allá arquitectónicas que se le han atribuido en este caso, los textos narrativos. Bien, para ello, ¿cómo estos objetivos
necesitamos extraerlos de una muestra. ¿Qué criterios hemos aplicado para seleccionar esta muestra? Lo primero es que las películas han de ser de producción extranjera o como mínimo de coproducción. Una película española al uso de producción única la descartaríamos precisamente porque no nos ofrece esa perspectiva de heteroimagen que a priori nosotros nos interesa analizar. El segundo requisito es que se hayan estrenado entre los años 2000 y 2023. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque queremos ofrecer una visión más actual, sobre todo de películas que se hayan estrenado a lo largo del siglo XXI. Y segundo, porque queremos no solamente basar los resultados en una horquilla temporal de un lustro, porque sabemos que las tendencias pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, ha podido haber películas que representen España entre los años 2000 y 2005 muy asociadas con los toros, pero a lo mejor es que los toros para el público internacional ha perdido popularidad y a partir de 2020 pues a lo mejor se centran en la gastronomía, ¿no? Entonces nosotros también queremos ver esa evolución progresiva que ha ido representando los espacios españoles. Luego, las películas necesariamente han de estar ambientadas en España y esto ha de quedar claro por elementos diegéticos, bien porque aparece un rótulo en la película que nos sitúa en España, bien porque hay una voz en off que dice y los personajes llegaron a España, o bien porque lo deducimos en los diálogos de estoy en el aeropuerto de Cádiz, ¿vienes a recogerme? Entonces, y luego finalmente, como queremos que estas películas, si estamos analizando la imagen y sobre todo cómo ha podido afectar a los espectadores, tenemos que asegurarnos que estas películas hayan podido tener una repercusión mínima, ¿no? Entonces, ¿qué índice de impacto puede tener una película? Pues nosotros hemos utilizado la plataforma IMDb y nos centramos en las películas que por lo menos o como mínimo hayan obtenido un mínimo de 10.000 valoraciones. Bien, cuando hablo de ambientadas en España quiero hacer un breve paréntesis y quiero distinguir la idea de localización real y la de escenario ficticio. Por ejemplo, la película The Covenant de Guy Ritchie se rueda en la provincia de Alicante, pero ese espacio se utiliza para representar a Afganistán en la ficción. Por lo tanto, no nos sirve esta película. No, pero es que aparecen espacios españoles, sí, aparecen espacios españoles, pero no se hace alusión a ellos, por lo tanto lo descartamos. Es decir, tenemos un caso en el que la localización real está en España, pero no se representa en la diégesis. Esa localización real no se corresponde con el escenario ficticio. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso distinto, que es el de Red Notice, una película que a priori tenía intención de rodar en España, pero con los motivos de la pandemia hubieron de descartar esa idea. Y se rueda en platós y se rueda en otras ciudades, pero está ambientada en Valencia, o sea, los personajes se desplazan a Valencia. ¿Ya? Bueno, pero es que no aparecen escenarios estrictamente españoles. Da igual, en la ficción son españoles. Entonces, ese es un poco el criterio que utilizamos. No las localizaciones exclusivamente, por supuesto hay casos en los que coincide la localización con el escenario, pero nosotros priorizamos el escenario. Bien. Y una vez ya tenemos los objetivos y la muestra, ¿cuáles son los criterios con los que vamos a decodificar estas películas? Pues, codificar estas películas. Pues como bien estaba mencionando mi compañero Nieto Ferrando, vamos a utilizar categorías cognitivas que, las extraemos sobre todo de los textos de Berkeley Martin, de Gardner, King y Richardson, Macionis, etc. Luego también vamos a hacer un análisis de no solamente las categorías cognitivas, sino de las afectivas y también de la exposición visual, que ahora hablaré brevemente de ella. Bien, en este caso, categorías cognitivas. Hay 5 bloques principales, que son los que ahora los mencionaré, pero antes quería detallar que en categorías cognitivas tenemos atributos. O sea, las categorías cognitivas están compuestas de atributos. En este caso, un atributo sería recursos naturales. Pues un atributo podría ser una playa. Pero nosotros queremos profundizar y no solamente quedarnos con los atributos, sino poder localizar incluso el atractivo turístico. Es decir, la playa podría ser... el atributo podría ser una playa, pero el atractivo turístico es, vale, ¿y qué playa es esa?
Es que es la Malvarrosa de Valencia. Vale, pues entonces hemos conseguido localizar, bueno, hemos encontrado o clasificado el atributo y además hemos localizado el atractivo turístico. Las categorías cognitivas principales son las de recursos naturales, que incluiríamos el clima, el litoral y los espacios naturales. La de ocio y recreo turístico, que tenemos en este caso pues, parques temáticos, actividades deportivas, vida nocturna, piscinas, compras, etc. Luego en cultura, historia y arte, que clasificaríamos los fotogramas en los que se puedan apreciar museos, edificios, monumentos, estadios, pabellones, plazas de toros, conciertos, elementos gastronómicos, folclóricos, costumbristas, etc. Las infraestructuras turísticas, que en este caso serían hoteles, alojamientos, villas de lujo, restaurantes, discotecas, casinos incluso. Y luego, por último, las infraestructuras generales, donde tendríamos pues, las redes de transportes, el paisaje urbano, las infraestructuras militares, sanitarias, comerciales. Luego, una vez hemos clasificado las categorías cognitivas, es decir, nosotros hemos visto un atributo, ¿qué vemos en este fotograma? Vemos una playa, ¿de acuerdo? Pues lo clasificamos en litoral. Vemos un restaurante, ¿de acuerdo? Lo clasificamos en infraestructuras turísticas. O vemos una plaza, la plaza España. Bueno, pues lo llevaríamos al paisaje urbano. No solamente clasificamos los atributos e intentamos localizar los atractivos turísticos, sino que además calificamos la lectura o la representación que se hacen de ellos, ¿no? En este caso tenemos tres categorías: las positivas, que podrían ser pues, agradable, o se le da una lectura como algo lujoso, moderno, hermoso, limpio, relajante, divertido, alegre, seguro. O también puede, por supuesto, representarse de manera negativa o incluso neutra, ¿no? O sea, podemos ver una playa donde los personajes estén relajándose y con un buen clima, y podemos decir, vale, esta playa se le da una lectura positiva, pero si vemos una película como por ejemplo El desembarco de Normandía, la idea o sea, vemos una playa, pero no por ser playa ha de ser necesariamente representada de la misma manera, ¿no? Lo podemos ver como algo angustioso, como algo incluso peligroso. O bueno, o también puede tener algunas categorías neutras como pasional, misterioso, tradicional, exótico, romántico, sensual, que no necesariamente han de ser o decantarse hacia un lado u otro. Y luego, en términos de exposición visual y acciones vinculadas, lo que hemos de aclarar es que todos los fotogramas, o prácticamente en su totalidad, están asociados a una acción. El momento en el que vemos un fotograma, bien por lo que estamos escuchando, por lo que vemos, por los diálogos, por lo que se nos muestra, por la descripción que se hace del plano, está asociado a una acción. Ahora bien, pero no todos los fotogramas reúnen las condiciones como para que nosotros los clasifiquemos como exposición visual pura. Es decir, que al final es la representación de los espacios de una manera mucho más nítida. Entonces, para que nosotros los consideremos como exposición visual, hemos decidido que los requisitos sean, primero, que el atributo o el atractivo turístico sea visible en más de un 35%. Y además, el protagonismo visual debe recaer sobre el espacio. Y este tipo de fotogramas de exposición visual son frecuentes sobre todo en planos descriptivos, planos de situación. Mientras que los que no asociamos a exposición visual pura, pues sobre todo el espacio no es nítido o no es reconocible o parcialmente reconocible, o el protagonismo recae sobre los personajes y etc. Por ejemplo, esto sería un fotograma de exposición visual. Aquí es reconocible que estamos en una plaza de toros. La persona el espectador que vea la película sí que puede sentir algún tipo de efecto al ver el espacio presentado, donde el protagonismo de la imagen recae sobre el espacio. Y una vez se ha presentado el plano, vamos a un fotograma donde aquí también evidentemente tenemos acción vinculada, pero la visibilidad de la plaza de toros o el reconocimiento no alcanza el 35% como para clasificarlo en esa categoría. Y este criterio también se aplica a interiores. Por ejemplo, podemos ver un pabellón, el interior, y se puede reconocer el espacio en el que estamos, pero si nos muestran este fotograma, pues resulta mucho más complicado situarlo en ¿Cómo voy de tiempo? Sí, vale.
Luego, por lo tanto, para hacer el análisis fílmico, teniendo todo esto en cuenta, hemos decidido extraer un fotograma por segundo. Si hay una película que tiene 2 horas, serían 7.200 fotogramas. Y trabajamos con esos 7.200 fotogramas, de los que excluiríamos, por supuesto, los que no están basados en España. Y luego los clasificaríamos, ¿no? Pues si, por ejemplo, vemos un fotograma en el que los personajes están comiendo de noche en un restaurante y se ve la playa de fondo, pues ese fotograma lo clasificaríamos en vida nocturna, en restaurantes, en litoral, y además luego cumplimentaríamos la imagen o la categoría efectiva que se le da. Y luego, para hacer este conteo de fotogramas, lo hemos sistematizado, lo hemos programado con un script de Python, porque al final son miles y miles y miles de fotogramas, y Python nos permite poder resolver este conteo de manera mucho más fidedigna y evitando pues, el margen de error humano. Y ya finalmente los resultados provisionales, que todavía no hemos terminado el artículo, pero algunos de los resultados que sí que podríamos subrayar es que los estereotipos españoles quizá más marcados, el toro, tortilla, olé, ¿no? El flamenquito y los toros, no son tan frecuentes como la tendencia nos invitaría a pensar. Mientras que sí que se ha producido una irrupción de otras categorías, como por ejemplo las villas de lujo, ¿no? E incluso la caracterización o en términos de escenificación, la inclusión de la fruta para darle ese toque mediterráneo o ese toque exótico quizá de frescura, ¿no? Por ejemplo, Fast and Furious, el protagonista es una villa, además esto es en Canarias. En Night and Day también la casa del malo es la casa de Pilatos. En Patán, que es una película india, esta es la casa en la que se aloja el antagonista, pues tiene el mar a la derecha con piscina. En Red Notice, la fiesta privada que se da, también es una mansión de lujo. En La ascensión del cisne negro, la villa donde se casan al final los personajes, al final de la película, también es una villa de lujo en Mallorca. Y luego la aparición de las naranjas, esto por ejemplo en Pitch Perfect 3, en Fast and Furious, en Patán, también las coreografías bollywoodienses e incluso, esto quizá ya sea un poco hilar fino, en la fiesta privada las vegetaciones, o sea, lo podemos observar, la vegetación son naranjos, ¿no? Y se le da mucho protagonismo, aparece mucho como Ayuso, ¿no? Que diría que le gusta la fruta, pues quizá también a los productores les gusta incluir la fruta para darle ese toque quizá mediterráneo y exótico. Y finalmente, las últimas consideraciones es que esta base de datos nos va a permitir poder trabajar en futuros artículos, ¿no? Porque cuando nosotros extraigamos la imagen que las películas internacionales les da a estos espacios españoles, podemos también hacer una comparativa si se corresponde con la imagen ideal que pretenden proyectar las organizaciones turísticas de los territorios que representan. Y otra de las futuras consideraciones sería extrapolar este modelo de estudio al análisis de series de ficción, por ejemplo, en un futuro, si vemos que pues merece la pena abrir ese melón. Y esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por su atención. Ya. No, claro, yo la preparo para 20 minutos, como he empezado ahí 1 y 2. Sí. Bueno, buenos días a todo el mundo. Me presento primero, soy Lorena Farras Pérez. He empezado este año mi doctorado en la Universidad de Lleida, así que estoy un poco en pruebas todavía. Mi tesis va sobre estrategias de comunicación en parques naturales, pero he tenido la oportunidad de empezar con un artículo que se desvía un poco, pero también está relacionado, que es Juego de Tronos, el viaje de los fans desde la pantalla a los destinos turísticos. Y como ha comentado un poco ya
Jorge, la idea es descubrir a través de qué vías de comunicación descubren los fans las localizaciones de las películas, dónde están. Es decir, tú ves una película, ¿cómo descubres que esa localización de la película se encuentra en el País Vasco, por ejemplo? Vale. Jorge es mi director, también tengo como directora a Rafa, que no ha venido, y formo parte del grupo Drama, del grupo de investigación en transformaciones en los medios audiovisuales y sus implicaciones en el desarrollo político, cultural y social. Y además estamos dentro de este proyecto de investigación que ya lo ha comentado Jorge. En Drama hay diversos estudios ya relacionados con mi línea de investigación. Hay estudios más genéricos sobre el turismo inducido por la ficción audiovisual. Es un estudio sobre los estudios ya previos de los últimos 15 años. Y además hay estudios concretos de la serie Juego de Tronos. Más adelante voy a explicar por qué nos centramos en esta serie, porque creemos que es importante. Pero los estudios que hay, lo importante es que son sobre el poder de atracción de la serie y sobre el impacto que tienen los turistas que visiten los sitios, no sobre el enlace de la pantalla al impacto turístico de los visitantes, que es donde me voy a centrar yo. El porqué de este estudio, ¿no? Como comentaba, son muchas las investigaciones sobre lo que se conoce como ficción audiovisual, entre otros términos. Hay muchos términos para definir este fenómeno. Y también hay muchas investigaciones sobre los escenarios más emblemáticos de la ficción audiovisual, como estos son un motivo de atracción turística. No, sin embargo, nos falta este viaje que hay entre la pantalla y el sitio. El objetivo del estudio, que está todavía en elaboración, estoy trabajando en él, es responder a las siguientes preguntas, ¿no? A través de qué vías de comunicación descubren los fans dónde se encuentran las localizaciones de sus series o películas favoritas y qué les motiva a visitarlas o no, ¿no? ¿Por qué decides visitar una localización en concreto de una serie, por ejemplo, y no otra? Entramos ya en el marco teórico. He dicho que había muchas formas de decir qué es turismo inducido por el audiovisual. Se define como las visitas turísticas a un destino o atracción como resultado de su presencia en televisión, vídeo o en la pantalla del cine. Esta es una posible definición, pero yo creo que se entiende bastante bien. ¿No? Y además, a mí me gusta este ejemplo que pone Fiske, que es que mientras los aficionados al fútbol y a la música acuden al estadio o a una sala de conciertos para evitar el lugar de la acción y ser parte de la representación, los aficionados al cine y a las series de televisión visitan los lugares de rodaje con el deseo de encontrar lugares de imaginación, puntos de referencia físicos que les ofrezcan la oportunidad de cruzar una frontera simbólica entre el mundo imaginario y el real. Es un poco complicado, es un poco larga la definición, pero queda claro, ¿no? Los aficionados al fútbol pues van al estadio, los aficionados a un grupo de música van a un concierto y, en cambio, los aficionados a una serie o a una película pues acuden a esas localizaciones. ¿Por qué me he sentado en una serie? Además de porque se han puesto mucho de moda en los últimos años, la gente pues, quizás ve menos películas y ve más series. Y las series tienen un poder mayor de atracción por distintos motivos. Los principales son por la periodicidad y la mayor duración en el tiempo. Porque, es decir, una película pues la ves una vez, la puedes repetir, pero durará 2, 3 horas. Pero, en cambio, las series son muchos días durante muchas temporadas. Esta periodicidad y mayor duración pues generan en la audiencia una mayor implicación con los personajes, las historias y los lugares en los que suceden los hechos. Y además hay que añadir pues, el efecto de la acumulación de la exposición reiterada a estas ubicaciones pues, que al final pues, ya se acaban, pues, la audiencia las acaba asimilando. Eso nos lleva a que el audiovisual se convierte en una herramienta importante de promoción turística. Además, se enmarca en un momento en que pues, tenemos más tiempo libre, vemos más televisión, ni que sea Netflix o plataformas, incrementamos los viajes al extranjero, se viaja más. También en una época buena para la industria del turismo cinematográfica, y todo ello ha hecho que hubiera como un boom. Aunque el turismo audiovisual existe desde hace muchos años. Como consecuencia, los fans de las producciones audiovisuales de ficción se han convertido en un segmento importante para el mercado turístico.
Davis, en un estudio del 2012, compara el cine, la televisión y las plataformas de streaming como un catálogo turístico, ¿no? Es decir, un catálogo turístico donde vemos en un audiovisual pues, distintas localizaciones donde podemos ir a visitar. Y todo esto sucede en una época en que estamos todos muy conectados, ¿no? Ya sea vía redes sociales, por diferentes plataformas web. Y todo esto lo que ha hecho es generar un ambiente muy propicio para que los fans puedan comunicarse, difundirse, darse a conocer. Esto antes no hubiese sido lo mismo sin Instagram, sin Facebook, sin foros, nada hubiese sido igual. Jinke y Joayi, no sé cómo se pronuncian, afirman que con los cambios y el desarrollo de los medios de comunicación en los últimos años, el contexto de los nuevos medios proporciona empoderamiento técnico a los fans, rompe las limitaciones de la difusión de información, impulsa el fenómeno de los fans y evoluciona gradualmente hacia una subcultura arraigada en la red. Además, hay que tener en cuenta que los fans son per se muy activos, muy participativos, les gusta, claro, dedican mucho tiempo, dinero, energía y esfuerzos en perseguir sus intereses y claro, esto incluye sus intereses para viajar o conocer esas localizaciones de sus series o películas favoritas. ¿Y por qué Juego de Tronos? Ya hemos explicado por qué una serie, porque tiene un mayor poder de atracción, y por qué Juego de Tronos en concreto. Es una serie que se dice que es la serie que tiene más récords mundiales y además las localizaciones de la serie se dice que son las más visitadas. Se emitió desde el 2011 al 2019, luego hubo una precuela. Es conocida por ser la más vista del mundo desde los años 90 del siglo XX hasta el 2025. También es conocida por ser la más pirateada y es también la más premiada en los premios Emmy en un mismo año. Y como comentaba, dentro del turismo inducido por la ficción audiovisual, es considerada la serie que más impacto ha tenido en el turismo de las localizaciones de los rodajes. Y tenemos cifras sobre ello. Los rodajes de la serie se concentran, hay rodajes aquí en España, en Croacia, Irlanda del Norte, Islandia, Reino Unido, Marruecos y Malta. Pues hay estudios que dicen que estas localizaciones recibieron hasta 10 veces más turistas gracias a la serie. 10 veces más, son muchísimas veces más. En el caso concreto de España, un informe de TripAdvisor dice que algunas localizaciones experimentaron un aumento medio del interés turístico del 125% y del 277 en aquellos destinos más populares. Eso está equivocado, perdón. Y lo mejor de todo es que la mayor parte de estas localizaciones continúan siendo muy populares hoy en día. No sé si habéis tenido ocasión de visitar alguna. Yo fui de casualidad a Dubrovnik y la verdad es que no me lo esperaba, pero está todo montado y te explican todas las localizaciones, te lo explican todo. Y sigue siendo ya. Vamos a los objetivos y la metodología de mi estudio. Como comentaba, es descubrir este viaje desde la pantalla al destino turístico, es analizar estas vías a los que recurren los potenciales turistas, que son los fans, la audiencia, para identificar esas localizaciones, valorar la viabilidad del viaje y generar expectativas sobre la posible visita. Y cómo todo esto te lleva finalmente a la visita efectiva. Creemos que los resultados de la investigación pueden ser relevantes para publicitar o no, porque no siempre nos tiene que interesar, un destino turísticamente, o bien para que los productores audiovisuales saquen rédito del poder de atracción turístico del audiovisual. Es decir, conocer las vías puede ser útil para un destino turístico que quiera promocionarse, un destino turístico para que sea consciente de que puede masificarse y también para que los productores audiovisuales pues, saquen provecho de ello y puedan pues, conseguir financiamiento o lo que sea. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo queremos llegar a estos resultados? A través de entrevistas en profundidad a fans
bueno, eso era un poco abierto porque también hay distintas tipologías de fans. No hemos hablado de ello, ¿no? Hay el típico fan que, pues, bueno, una persona que ha visto la serie y le ha encantado y va a un sitio y aprovecha para ver una localización. O ahora estoy en contacto con una fan que se graba ella misma, hace como videoclips, se va a las localizaciones, se graba, lo cuelga, lo edita, colgando también, comprando ella en la localización con imágenes de la serie. Puede que hay fans que son auténticos frikis. Y nada, los resultados obtenidos serán analizados de acuerdo a la teoría de los usos y gratificaciones de los medios de comunicación. En actualidad, como os comentaba, estoy todavía realizando la investigación, estoy recopilando información, redactando el marco teórico, estoy buscando fans para las entrevistas semiestructuradas. Aquí está mal, son entrevistas, no encuestas, perdón. Así que si conocéis a alguno o vosotros mismos sois fans de la serie, yo estaré encantada de que me lo expliquéis. Y a partir de la recopilación de información y de la redacción del marco teórico, pues ya estoy empezando a plantear las preguntas de la posible entrevista. Como comentaba, los resultados esperados, se prevé que la mayoría de las informaciones, de las vías de comunicación sean a través de Internet, redes sociales, comunicaciones muchas veces de las propias productores o también de ayuntamientos o comunidades autónomas a quienes les interesa dar a conocer que la serie se ha rodado allí y para captar turistas. Y nada, y lo más seguro es porque es difícil que una persona que no conoce de nada, bueno, que ve la serie, sepa sin nada más dónde se encuentra esa localización. Con lo que más seguro es que sean estos mismos, las entidades o personas interesadas que lo den a conocer a través de qué vías no lo sabemos. No sé si sabemos si publicaciones en redes sociales, notas de prensa. Eso es lo que creemos y lo que vamos a ver si al final es lo que acabamos obteniendo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí mi correo electrónico para que me hagáis llegar contribuciones, propuestas, si sois fans de la serie. Y nada, toda ayuda y contribución será muy bienvenida. Muchas gracias. Ai, el deixo més rato, no? Bueno, ja es veu. ¿Ya apuntasteis el correo de Lorena? Pues venga. Ay, un segundo, por favor. Vale. Ay, un momento. ¿Tú nos controlas el tiempo? Yo tengo voy a poner que el cronómetro lo tengo aquí preparado. ¿15 minutos? Venga. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Bea Gómez, la que está allá. Soy profesora agregada a Serra Hunter de la Universidad de Lleida y hoy os vengo a explicar un poco a lo que me voy a dedicar en los próximos meses, porque, como explicaba Jorge antes, esto es un proyecto que más o menos acabamos de comenzar y entonces lo que vengo a explicaros es lo que voy a hacer a continuación. Todavía no lo he acabado de hacer, ¿vale? ¿A alguien le suena esa película? Sí, difícilmente a nadie le va a sobrar porque salen todos los rankings de todos los tipos de mejores películas de toda la historia, seguramente saldrá, ¿vale? De hecho, es el principal reclamo de los sitios a los que os vengo a hablar. Hace muchísimo tiempo, desde hace unas décadas, que nos venimos preocupando muchísimo de qué conservamos y qué no, y por qué razones conservamos lo que conservamos. Y, de hecho, en el turismo también se abre esta posibilidad, ¿vale? Conservamos edificios, esculturas o no, porque la persona de la escultura ya no se ajusta a la ideología nuestra, ¿no? Y ese es el debate social en el que estamos ahora. Y la pregunta que se abre es si también conservamos las localizaciones de rodaje. ¿Vamos a guardar todo eso que se monta para un rodaje? ¿Lo conservamos en el tiempo? Bueno, pues precisamente de eso os vengo a hablar, porque os vengo a hablar de los sitios que han conservado desde los años 60 hasta ahora los espacios en los que se rodaron películas como esa. Ya sabéis que España es el, digamos, escenario icónico del espaguete western, que todo y ser un género con un origen italiano, en realidad se rodaban aquí precisamente Almería y también, además, en Burgos, que es precisamente justo donde está Clint Eastwood en esa imagen, ¿vale? Ay.
El objetivo de este trabajo es, por un lado, analizar las motivaciones y luego la satisfacción y la lealtad, sobre todo de los aficionados, de los verdaderos fans, digamos, del género western. El spaghetti western es un género que en este momento no tiene representación. De hecho, el propio western es un género absolutamente en decadencia todo y que efectivamente cada año sale alguna muestra muy particular y de hecho ahora con Yellowstone tenemos un revival, digamos, del western. No es propiamente el western que dirían los puristas porque por época no lo es, pero en realidad allí de tanto en tanto va apareciendo alguna. Pero es cierto que no tiene ni remotamente la importancia en las parrillas televisivas que tuvo en los años 50 y 60 o que tuvo en las taquillas también de cine en los 50, 60 e incluso 70, gracias precisamente al spaghetti western. ¿Qué nos interesa? Vamos a ver, entender por qué si hace tanto tiempo que no es un género principal, ¿por qué seguimos teniendo gente que va a parques temáticos de western y por qué se van hasta Burgos en el medio de la nada a visitar un cementerio? ¿Vale? Por eso nos enfocamos precisamente en, como comentaba antes mi compañera Lorena, en un tipo de fan concreto, que es el fan consagrado, ¿vale? Que es el fan que a lo largo de los años también presenta otras características que son la fidelidad, que es de hecho la cosa para mí más interesante de este trabajo. No obstante, os hablo de la motivación, porque de los espacios que se conservan del western en España, en Almería tenemos 3 parques temáticos, aparte de Sad Hill, que son el Mini Hollywood, el Fort Bravo y Western Leone, ¿vale? Mini Hollywood, aquí os he dejado una especie de mapa de cómo funciona. Veis que una parte bastante importante mantiene estos decorados, ¿vale? Que es donde se hizo la trilogía del dólar y a continuación hasta que llegó su hora. Sí, una parte importante mantiene el western, pero de hecho ha diversificado su público. Tiene unas piscinas, como veis en el medio, que es el Oasis, ¿vale? Y además tiene una subparte que se llama Territorio Salvaje. Entonces, sí que me interesan las motivaciones porque podría ser que alguien vaya al parque y no tenga ningún interés en el western. Entonces, de entrada me tocará filtrar a quién le interesa y a quién no. Ahora bien, dentro de la parte que nos interesa a nosotros, es un parque temático en toda regla, o sea, es cuando vives la experiencia Mini Hollywood, es la disneyficación de un parque completamente y entre sus características principales son los espectáculos de vaquero y de can-can y luego todo tipo de merchandising. Os podéis imaginar cualquier cosa con una marca de Mini Hollywood, ¿vale? También tenemos el Fort Bravo, en el que, bueno, las características principales es un parque temático también de western. Este sí que solamente es de western. La motivación si vas aquí es porque te interesa el western, ¿vale? Y su gran reclamo es un espacio en el que te puedes disfrazar de personajes y hacerte una foto temática y también un paseo en carro y en caballo, depende de lo que quieras. Además, obviamente, del espectáculo de vaqueros. Y finalmente tenemos el caso de Western Leone, que es el espacio de los últimos que se creó, que funciona ahora básicamente para ir a hacer rodajes, pero tiene poco atractivo como parque temático propiamente. De hecho, es el que tiene una audiencia más residual y con que es el más pequeño y tiene pocos servicios atractivos para todo tipo de público, como por ejemplo pues tiene menos audiencia, ¿vale? Son estos 3 parques en Almería sumados a un cementerio que se construyó específicamente para la película, El bueno, el feo y el malo. No es un cementerio que se aprovechó que existía, sino que un cementerio que se hizo en 2 semanas con miembros del ejército que pusieron de forma radial como si fuera un coliseo, porque esa era la perspectiva que tenía Leone de cómo quería grabar la escena final, de forma radial poner 5.000 cruces de madera que representa que son tumbas, ¿vale? 50 años después, alguien dijo, ¿y por qué no atraemos turistas de esta forma? Porque si en Almería tienen unos parques temáticos que han ido reconvirtiendo a lo largo del tiempo, ¿por qué nosotros no atraemos personas? ¿Vale? Ya veis, os he puesto en el Google Maps cementerio de Sad Hill, Madrid, Zaragoza, Burgos. Está literalmente, como dicen los de la Asociación Cultural Sad Hill, en medio de la nada. Si aquí viene alguien a vernos es porque es fan. ¿Vale? Sergio Díaz, su presidente que está aquí, por ejemplo, dice que según su estadística, 1 de cada 1.000 personas va por equivocación. Las otras 999 son fans consagrados porque es imposible llegar allá si no tienes interés, ¿vale? Por eso hablamos de fans.
De hecho, ya os pongo el ejemplo de Ángel Sánchez, un fan que nos comenta Sergio Díaz, que es un fan que ha pedido que cuando muera sus cenizas las esparzan en Sahel, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahora bien, la gran pregunta es eso, ¿y qué motiva que tú después... A ver, Ángel tiene 63 años, o sea, Ángel vio las películas una vez las habían hechas. ¿Qué motiva a él que tenga este deseo por hacer eso? ¿Qué hace que familias vayan cada año a el mini Hollywood a visitar la parte del oeste? ¿Qué pasa aquí, no? Eso es lo que nos interesa. Para intentar dar respuesta a esta pregunta, nos ajustamos al concepto de apego al lugar, place attachment, que lo tenéis aquí, que ha dado lugar a muchísimas investigaciones académicas, pero que de hecho no ha dado resultados del todo concretos, porque hay unas investigaciones que dicen que el apego a un lugar tiene un efecto positivo en que viajemos a un sitio o no, hay otros que dicen que no es así, que eso depende de la película y de la escena, hay otros que dicen que depende de, en realidad, la distancia geográfica o familiaridad que hay con el lugar, es decir, tú puedes estar muy lejos, pero es que eres de ese sitio, entonces sientes apego a ese lugar. O podría ser que es el pueblo de al lado y no sientes ningún tipo de apego, o sea, que depende de muchas variables y por eso nos interesa, porque es un tema que todo y que es un concepto que ya está definido y que lo tenemos aquí, es verdad que todavía no sabemos exactamente qué efectos tiene y eso es lo que nos interesa, ¿vale? Ahora bien, hemos comenzado una parte de, digamos, de investigación preliminar y lo que tenemos es unas hipótesis que queremos ir a comprobar, pero que son producto precisamente de una investigación previa. Ya sabéis que nos planteamos después de intentar saber todo lo que podemos de un tema, ya sea una pequeña revisión preliminar, intentemos plantearnos siempre unas hipótesis que después podemos confirmar. Bueno, nos puede pasar que luego las refutamos y es perfectamente válido, pero de entrada os lo presento más que como resultados esperados, como las hipótesis sobre las que trabajamos. ¿A dónde vamos a llegar con esa hipótesis? Bueno, ¿cómo vamos a conseguir afirmarlas o refutarlas? Nos planteamos dos tipos de metodologías para responder a la pregunta ¿qué motiva que vayas constantemente a un sitio o que vayas a un sitio cuando en realidad por época no te corresponde a ti? Lo vamos a querer intentar resolver a través de encuestas sociológicas y entrevistas en profundidad. Dos metodologías que, si no digo bien, Sebas, explicarás tú a continuación, ¿vale? ¿Qué nos interesa en particular? Primero de todo, el consumo y la familiaridad, si las personas han consumido o no, implicación, respuesta emocional, afectiva, de todo tipo, pero sobre todo la experiencia in situ y la satisfacción y lealtad. Y como veis, es todo un círculo, porque tal como explicaba Jorge al principio, de hecho lo que hace es que si vas a un sitio, quedas muy satisfecho y quieres repetir, lo más probable es que continúes en un ciclo otra vez de consumo, de repetir las películas o de ver aquellas que no conoces. Porque, insisto, no estamos hablando en este caso de un título, sino de todo un género. Porque aunque sí que es verdad que tenemos dos películas que para todos los fans son como el referente, que es El bueno, el feo y el malo, y Hasta que llegó su hora, en realidad condensa miles y cientos de películas, de manera que no solamente hablamos de un título, o sea que es un círculo vicioso, porque a la que te interesa una producción dices, bueno, pues ahora quiero saber más sobre este actor, este director, ¿no? Y vuelve la rueda después de hacer la experiencia de viaje, puede volver la rueda al consumo, ¿vale? Y por eso nos interesan todas, digamos, la ruta entera desde que te ves la producción hasta que te vuelves fiel a una localización, ¿vale? A ver, de entrada, ¿a qué conclusiones de momento, cuáles son los resultados esperados? Porque en realidad a partir de aquí nos hemos planteado unas hipótesis de trabajo. Uno, en el caso de los parques temáticos, todo responde si no todo responde, principalmente responde a una reafirmación de la iconografía popular. En el caso, por ejemplo, de Mini Hollywood o de Fort Bravo, sorprende la cantidad de criaturas que hay, de manera que no se entiende que han ido por el Spaghetti Western. Una criatura no sabe qué es el Spaghetti Western, pero todas las aquí presentes probablemente cuando fuimos al cole en un carnaval vimos otro niño disfrazado de vaquero o nos disfrazamos de vaqueras y vaqueros y no necesariamente nos gustaba el western porque los vaqueros hacen parte de la iconografía popular, de manera que esos niños no van porque hayan visto el western, por eso nos interesan también las motivaciones. A lo mejor los padres sí que van con esa motivación, pero en todo caso serán los progenitores, ¿vale? Pero eso es lo que funciona sobre todo en los parques temáticos. Ahora bien, en un espacio tan concreto como el cementerio de Sand Hill hay otras dos razones para explicar el fenómeno.
Uno es la vinculación familiar, sobre todo padre e hijo, porque como explican los mismos fans y los mismos promotores de la Asociación Cultural Sahil, la relación, el perfil del visitante es un hombre de más de 50 años, insisto, un señor que veía las películas con sus padres y con sus abuelos o con otros miembros masculinos de su familia y que fue, digamos, alimentando ese deseo. De hecho, como dato curioso, los 4 miembros que originan la Asociación Cultural Sahil son hijos de extras del rodaje de la película, ¿vale? Y hay una especie de categorización, vamos a hablar de una especie de castas, ¿no? De quiénes son hijos de y tu padre que tanto hizo en la película como el mío, ¿no? De hecho, se crea aquí una especie de jerarquía entre los fans de quién es más fan porque tiene una relación más cercana. Y eso es lo que hace que, digamos, no es discriminatoria en la medida en que no pueden entrar más, porque de hecho es una asociación que busca más miembros. Ahora ya no tiene, ya han cerrado en el 2019, consiguieron su objetivo y en realidad lo que hacen es que todo el dinero que reciben como ayudas es para el mantenimiento del cementerio, ya no para añadir nuevos miembros, porque ya tienen el cementerio original, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una vinculación familiar muy fuerte, que es lo que explica ese peregrinaje casi cada año en julio, que es cuando se celebra el aniversario del estreno de la película, ¿vale? Y por otro lado, y muy interesante, que es que para una buena parte de esos fans el género, el western, no se entiende no solo como una película que me gusta, que tiene una parte importante de mí, no, se entiende como un estilo, una filosofía de vida. Ojo, no me refiero que sean personas que van con un arma y solucionan los problemas disparándose en un duelo. No, esa parte no les interesa. Pero esa parte de conexión con la naturaleza, de volver a un tiempo pasado, de rescatar las cosas buenas de ese tiempo pasado, no todas las cosas. De hecho, también sienten que lo viven como una especie, insisto, de filosofía de vida o de estilo de vida en el que les gustaría, es como una especie de nostalgia por un tiempo que no conocieron, todo se ha dicho, porque no vivieron en esa época, pero que han idealizado en la medida en que lo han visto a través de unas producciones audiovisuales cuyo consumo ha estado acompañado de una vinculación familiar, porque en realidad lo que tienen no es el recuerdo de una época, sino el recuerdo de haber visto de niños unas películas con sus padres y con sus abuelos, y ese es el pasado real que quieren recuperar, pero que en la pantalla se traslada al de la Guerra de Secesión en Estados Unidos y que es por eso en el que fantasean con ese escenario y se disfrazan y recrean en este escenario lo que querrían que fuera, digamos, ese recuerdo familiar que tienen con abuelos, tíos, padres, etcétera, ¿vale? Nada, a ver si conseguimos confirmar las hipótesis y nos vemos el año que viene, ya os lo explico. Muchas gracias. Vale. Buenos días. Soy Sebastián Sánchez de la Universidad de Valencia. Dirijo junto con Jorge todo este follón. En primer lugar quería también agradecer a la organización del Congreso el haber considerado nuestra mesa. Pensamos que el Congreso H es una ventana de oportunidad para este proyecto y desde luego no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Que te lo dé Graviela, por favor. Sí. Antes de introducirme en lo que os quería comentar brevemente, me gustaría dejar claro las dimensiones que tiene desde el punto de vista económico el proyecto. España es el segundo país turístico más importante del mundo después de Francia. La Organización Mundial del Turismo prevé que para el 2025 vengan 100 millones de personas. Y se va a cumplir, creo que con creces. Pensar lo que supone en un país como España que vengan 100 millones de personas a consumir, a visitar lugares, a consumir productos y servicios y a mover la economía. Eso supone el 13,4% del Producto Interior Bruto de España. Estamos en ese
Estamos intentando ver qué pasa con ese 13,4%. Vale. Según datos hay una prolija investigación científica en torno a todo esto, se prevé que el 40% de las personas que se desplazan ven o consideran que puede ser interesante visitar esos lugares porque lo han visto o han sentido la necesidad cuando han visto una serie de ficción o un producto audiovisual, ¿vale? Solo el 10% considera que es el primer motivo del viaje. Pero si correlacionamos esos datos con los datos generales de visitas turísticas, podemos concluir, a grosso modo, que decir, estos son datos que todavía no se han cumplido, que 10 millones de personas vienen a España porque quieren ir a ver un lugar que han visto en sus series favoritas. Pensar eso en cuestión de PIB, si el 100% suponía... es verdad, está mi presentación ahí. Queréis. Dios, que me enrollo. Gracias por estar aquí. Si pensáis en los datos globales que os he comentado, podemos incluso llegar a concluir que el 1,3%, o sea, 1,3 PIB de España viene derivado de personas que vienen a ver espacios turísticos, derivados de la posible inducción de series de ficción. Es una ingente cantidad de recursos económicos y eso se merece un estudio como el que estamos haciendo en un proyecto nacional que se nos concedió en septiembre-octubre del año pasado. Nos movemos en esas cifras, asustan, pero yo creo que es interesante poner orden en todo esto. Vale, bueno, aquí hay ya la profesora Gómez Morales ya os ha enseñado algunos de los espacios más populares que tenemos en España, como lo del San Gil. También está la ruta Almodóvar, yo creo que es interesante, y además estás teniendo mucho éxito, son muchos polos, es una zona en Ciudad Real donde se está consolidando, también avanzando desde la gastronomía. Bueno, yo creo que es importante comentarlo también. Veis ahí las rutas que se han ido gestando todos estos años en Ciudad Real. Por Bravo, en tabernas en Almería, ya os ha comentado, ¿vale? La cuestión es que es difícil saber, a grosso modo, o sea, de manera pormenorizada, si a grosso modo es fácil prever, como dice la literatura científica, que la ficción audiovisual conduce a la necesidad de que una persona se desplace a donde se ha grabado la película o participar de una manera más o menos inmersiva en el relato que se ha producido, ¿no? De ahí podemos derivar un fenómeno fan más o menos intenso. También quiero advertir que nuestro estudio se basa en textos de ficción, ¿vale? Sabéis que hay otro tipo de inducción audiovisual, como por ejemplo el dark tourism, el turismo negro o el turismo oscuro, que eso viene más bien de productos mediáticos, ¿no? Aquí, como por ejemplo en La Palma, cuando el volcán, hubo aquí una avalancha de turistas. Ahora empieza a haber, desgraciadamente, turistas en la zona de La Dana, en Valencia, en la zona que sufrimos allí. Ya empiezan a haber turistas que se ven por las calles haciendo fotos con banderitas, ¿no? Ese tipo de turista no es de nuestro interés ahora, pero bueno, no hay que dejarlo de lado porque participará en muchas de las conclusiones metodológicas que podamos concluir. Nosotros nos hemos planteado, aparte del análisis de los textos y los epitextos, preguntarles a los turistas directamente: ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis venido? ¿Cuánto tiempo hace que visteis el relato? Y de alguna manera intentar descifrar qué es lo que le pasa a una persona, qué es lo que se le pasa por la cabeza a una persona cuando se gasta su dinero, deja el dinero aquí en este país, consume productos, consume cultura, consume gastronomía y luego se vuelve a su país. Y posiblemente vuelva, porque hay hay mucha investigación también sobre el recuerdo que se tiene y lo que dura ese recuerdo, y muchas veces se consolida en repeticiones en el viaje, ¿no? Hemos creado estamos ultimando ya un ambicioso cuestionario que
deslizaremos por los espacios más importantes de turismo en España. Tenemos todavía que perfilarlo, pero es nuestra intención este verano dejarlos para que los propios turistas contesten a las preguntas que nos parecen interesantes, ¿no? De alguna manera, para extraer los datos, ya veremos lo que ocurre ahí, ya veremos cómo contestan y lo que podamos obtener, ¿no? Eso, en todo caso, como ha dicho Beatriz, lo podemos comentar en nuestras investigaciones y seguro que tal vez el año que viene en el Congreso. Muy a grosso modo, porque tampoco os voy a presentar todo el cuestionario que estamos trabajando, es muy extenso y también nos perderíamos si el tiempo es limitado. Básicamente, el cuestionario responde a tres dimensiones que tenéis ahí la bibliografía, también muy básica. Cualquier pregunta, cualquier dato que queráis, nos lo podéis pedir. ¿Vale? En primer lugar, nos ha parecido oportuno utilizar la escala EDI, que supongo que lo conoceréis muchos, ¿no? Es una escala ya tasada, sobre todo en psicología de la percepción, sobre identificación de los personajes de ficción. Se concluye en 17 ítems. Ya tenemos algunos de los de esta mesa, tenemos algún artículo que lo hemos empleado, incluso también en relatos internacionales. Yo mismo, con la profesora Fabro, hicimos un artículo juntos sobre los estudiantes argentinos y españoles en torno a la serie Walking Dead. El último capítulo de la tercera temporada, ¿no? Cuando sale del granero, están todos, ¿no?, con las escopetas esperando a que se abra el granero, y del granero sale la hija zombie de uno de los que están en la escopeta. Quiero decir, ¿cómo percibían los argentinos, estudiantes argentinos, ese espacio, ese momento ficcional en correlación a lo que ocurría con los estudiantes españoles? Lo hicimos, entre otras escalas, con la escala EDI y lo podéis leer. En segundo lugar, la empatía cognitiva que se ha deslizado en algunos de los compañeros y compañeras que me han precedido. La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, ¿no? Me pongo en el lugar del personaje de ficción y luego quiero sentir lo que siente ese personaje en el lugar que ficcionalmente o realmente puedo encontrar, ¿no? Y seguir la historia desde su perspectiva. Y luego es también importante, la tercera gran dimensión que podemos albergar todo este cuestionario, es la empatía emocional, en la que de alguna manera nosotros, como espectadores, participamos desde una manera empática con el personaje de ficción, pero también podemos adelantarnos a las vivencias que puede ocurrir en el relato. Es decir, podemos concluir con nuestras propias experiencias dentro del relato. Eso es importante porque también participamos muy directamente en lo que ocurre, ¿no? No solo sustituimos de manera empática al personaje, sino que nos introducimos en el relato, ¿vale? Esa es la gran base metodológica que vamos a utilizar o que estamos utilizando o que hemos utilizado ya para la creación de este cuestionario, ¿no? En primer lugar, la escala EDI, ahí tenéis los ítems que forman la escala. Yo creo que os sonará, la habéis o utilizado o habéis citado seguramente, ¿vale? ¿Cómo nos identificamos con los personajes de ficción? Es una escala que está tasada, está bastante tasada. Luego, la empatía cognitiva, esos son los ítems, no las preguntas que vamos a hacer, pero sí los ítems de aproximación de esas preguntas, ¿no? Que podemos considerar. Y la empatía emocional, como os he dicho antes, ¿no? La capacidad de fantasear, de imaginar ciertos espacios, ciertos momentos y participar en ese relato. No voy a abundar en todo esto porque necesitaría muchísimo tiempo, pero bueno. Basado en esa metodología, en esa literatura teórica, en esas tres dimensiones, la encuesta va a tener 6 grandes espacios, ¿no? Vamos a analizar las audiencias, el transporte narrativo, las implicaciones con los personajes, el tipo de turista, la experiencia en el atractivo turístico y la satisfacción. Eso es, de alguna manera, las 6 grandes variables que vamos a poder obtener. Os voy a pasar una por una, pero me vais a permitir que lo haga un poquito rápido porque la verdad es que es bastante, ¿vale?
Las audiencias es investigar qué persona es, de dónde viene, todos los datos biográficos que pueda tener, datos sociográficos, de consumo, de familiaridad con el producto y las expectativas. Es decir, de alguna manera, quién eres, qué haces aquí y que es una variable, de alguna manera, identificativa, ¿no? Luego, la implicación personal de accesibilidad, verosimilitud, realismo, inmersión y participación. Lo de inmersión es muy importante porque ya hemos detectado que hay muchos turistas que vienen y con realidad aumentada se introducen dentro del texto, ¿no? Entonces, se visten con IA o se visten con algunas de las fórmulas de inmersivas y en el espacio físico donde se rodó la película se visten de personaje de su personaje favorito, incluso hace acciones sobre esto, ¿no? Las implicaciones sentimentales, ¿no? ¿Qué sentimientos afloran o qué sentimientos podemos extraer de la visita de esa persona a ese espacio, ¿no? Lo que nos pueda comunicar. Es muy extenso, yo creo que deberíamos agruparlo en variables dependientes mucho más fáciles de contestar, porque aunque es muy goloso para nosotros tener todas estas variables, luego hay que tratarlas y el turista que tenga que contestar le va a dedicar un tiempo, ¿no? De todas formas, tenemos también intención que con recursos propios del proyecto hacer posible un mecanismo ahí para que alguien pueda pasar esas encuestas, ¿no? Y luego el tipo de turista, cuál es el motivo que tuvo, si ha venido más de una vez, si es cinematográfico, televisivo, que decir, un esquema del tipo de turista, ¿no? Porque es cierto que sí que el turista puede ir directamente a un espacio, pero puede ir de rebote, puede ir un turismo de playa, pero porque está cerca de la playa, pues puede acercarse, ¿no? Quiero decir que es complicado porque cada turista es una unidad, es totalmente independiente de otro y las conclusiones que podemos sacar de un turista es evidentemente unipersonal y eso es complicadísimo desde el punto de vista estadístico. Siempre vamos a tender a la generalización. Y luego las experiencias en el atractivo turístico y cinematográfico, bueno, ¿qué hice, no? Si tomé fotos, si recreé espacios, si recreé secuencias, todo esto, ¿no? La experiencia fue positiva. Y la satisfacción. Tenía expectativas positivas, ¿han cumplido? ¿No se han cumplido? Hay resultados por ahí que demuestran que el turista cinematográfico cuando llega a esos emplazamientos no ve satisfechas lo que pensaba que iba a encontrar no ha sido así, ¿no? Hay una cierta decepción, en otros casos no hay cierta decepción porque considera que los espacios ficcionales no tienen por qué ser reales, pero sí que de alguna manera hay una gran decepción en ese sentido. Luego también, lo que ha apuntado antes Jorge, estamos muy interesados en ver el impacto que el movimiento masivo de turistas puede tener, sobre todo en localizaciones que no están preparadas para albergar tanto movimiento humano, ¿no? ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas puede tener? Pues, en primer lugar, podemos generar un engagement narrativo, una estructura que puede venir desde la parte B y C que os he explicado antes, donde podemos correlacionar desde un punto de vista estadístico la inmersión fílmica y las conductas turísticas posteriores. ¿Qué va a pasar después de la visita? ¿Voy a volver? ¿He quedado satisfecho? ¿He cumplido las expectativas? ¿Ha valido la pena gastarme el dinero? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Esas cosas interesantes, ¿no? Indicadores de éxito. Los ítems de la sección B, recomendación y vuelta al mismo destino, funcionan como métricas claves de destinos. Es decir, si tú estás muy satisfecho del sitio donde has visitado, lo más seguro es que vuelvas, ¿no? Y luego la personalización de ofertas, ¿no? Para implicar paquetes turísticos, para personas que se dedican a las Field Commission o en las organizaciones de gestiones de destino. Quiero decir, podemos apuntar ciertos modos para que aquello sea mucho más efectivo. Tenemos ahí una transferencia absolutamente directa con el turismo. ¿Qué resultados esperados? Lo que ha dicho antes Beatriz, no estamos todavía gestando y no tenemos datos concluyentes, pero podemos encontrar, yo creo que correlaciones significativas entre la identidad emocional en la parte C que hemos dicho y el gasto turístico en recuerdos temáticos. Es decir, si hay más identificación emocional, tal vez haya más gasto económico, ¿no? Luego, las diferencias generacionales podemos cifrarlas en unos 35 años aproximadamente.
como patrones de turismo, los menores de 75 pueden, ya veremos los datos, pueden tener una mayor tendencia a recrear escenas, ¿no? También por la brecha digital, ahí hay una brecha digital imparable. Y luego el impacto geográfico, las locaciones de alto realismo, en la sección B, he percibido, tendrían mejor evaluaciones en servicios, ¿vale? También tenemos varias investigaciones ya publicadas sobre el análisis de redes sociales de todos estos ítems. Es decir, nosotros hemos buceado en redes sociales para ver lo que dice la gente cuando ha estado en un espacio. Si ha quedado contento, si no ha quedado contento, si ha comido allí. Eso lo hemos visto, pero como observadores sociales, desde detrás, ¿no?, de la barrera. No les hemos preguntado directamente a ellos. Y ya está. Gracias. Creo que me he adaptado al tiempo. Sí, se dice así. Con este, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por escucharnos. Soy Gabriela Fabro, profesora de la Universidad Austral de la Facultad de Comunicación de Argentina. Y primero quiero agradecer al Congreso la oportunidad de poder compartir este proyecto, que como ven es potente y con muchas aristas en este ámbito, al que quiero tanto. Y también agradecer a Jorge, a Sebastián, a todo el equipo la generosidad de haberme invitado a formar parte de este trabajo. Y creo que lo que puedo aportar desde Argentina es justamente la riqueza de lo comparativo, la riqueza de tener un público muy diferente quizás a los que ellos van a encuestar o investigar. Cuando hemos hablado en los inicios de este proyecto, por ejemplo, en Argentina, Juego de Tronos tuvo éxito, pero tampoco fue el éxito que tuvo en España, y de golpe La Casa de Papel sería un fenómeno mucho más analizable, por ejemplo, en Argentina que en España, ¿no? Entonces creo que la riqueza de lo comparativo y también de un país que está en un momento de una situación muy particular con respecto a la industria audiovisual, y eso es un poco lo que les vengo a contar ahora, ¿no? También cómo nos insertamos en un proyecto de este tipo cuando las condiciones económicas y políticas en la industria audiovisual del país no son las mejores. Por eso he titulado una asignatura pendiente a esta idea del cineturismo en Argentina, porque en realidad la asignatura pendiente es con el cine. Y luego vendrá el cineturismo como una posibilidad de potencial. Entonces, en el marco de este proyecto, dentro de las muchas hipótesis que lo fundamentan, esta presentación se basa en la hipótesis entre la relación de las políticas públicas con respecto a la industria audiovisual y las consecuencias, ya sea en acciones puntuales de marketing de destino y finalmente cómo esas acciones pueden atraer turistas, ¿no? Es decir, me estoy focalizando en una de las hipótesis de las varias que tiene el proyecto. Como datos para ubicarnos, en la Argentina del 2004, estamos con 10 millones de turistas. Bueno, nos ha apabullado ese número de 100 aquí en España, pero sí lo que tenemos que comentar es que este número de turistas viene bajando en la Argentina, ¿sí? Esos casi 11 millones de extranjeros que visitaron en el 2024 habían sido 13 en el 2023. Esto tiene que ver con el contexto del país, estará en el final de mi presentación, pero uno de los datos, ¿no?, fácticos es que la Argentina está muy cara, por ejemplo, no solo para el turista, sino también para la industria audiovisual. En Argentina la relación entre la industria del cine y el turismo es escasa, solo está basada en proyectos puntuales. Es un poco la idea de que en Argentina todo proyecto empieza desde cero, ¿no? Al no estar esa estructura de industria que permite la continuidad, siempre es como un esfuerzo enorme el comenzar y empezar de cero. Pero creo que si logramos unir estas dos industrias, tiene un potencial no solo económico, sino simbólico, ¿no? Más en países tan afines como Argentina y España. Pero estamos claramente ante una falta de políticas públicas y especialmente a largo plazo, ¿no? Yo voy a comentar ahora brevemente algunas de las políticas que están vigentes, pero por ejemplo estuvieron vigentes hasta el 2023 y hace un año y medio
que han dejado de estar como marco regulatorio. Entonces creo que esta inserción de la Argentina en este proyecto, bueno, también sea un estímulo como para poder mejorar. Algunas producciones realizadas en Argentina con proyección internacional, nombro algunas, pero no puedo dejar de nombrar la historia oficial, como el primer Oscar que obtiene la Argentina, donde, por ejemplo, el espacio de la Plaza de Mayo con las madres de Plaza de Mayo fue realmente uno de los... Me gustó la ícono, me gustó Pablo, la figura del ícono asociada al espacio, pero bueno, que dio visibilidad a ese espacio y hay... La mayoría de los turistas que va a la Argentina va a la Plaza de Mayo y probablemente lo recuerde a partir del visionado de este film, ¿no? Nueve reinas desde otro lugar, que me parece un fenómeno interesante, que son las películas argentinas que tuvieron remakes, ¿no? En este caso, remakes norteamericanas. Entonces, también cómo se juega con la relación de los espacios representados en el original y los espacios representados en la remake. Bueno, algunas películas realizadas en la Argentina, filmadas en la Argentina: El Renacido o 7 años en el Tíbet. La Misión, que fue la que inauguró un poquito el filmado en las cataratas, fue una de las películas que empezó con esta tendencia de rodajes extranjeros hechos en nuestro país. Ahí simplemente nombro a Relatos Salvajes, una película que creo que ha tenido proyección aquí también en Europa, donde, bueno, hoy hay turistas o que van a donde Ricardo Darín hace explotar la bomba, ¿no? Bombita, o La Casa de Oscar Martínez en el episodio 4, o inclusive en la zona, digamos, del norte, donde en el episodio de Esbaraglia se da el encuentro entre los dos automovilistas, ¿no? Que termina tan trágicamente. Luego puse un fotograma de la serie Nada, filmada junto, digamos, con Luis Brandoni, un actor argentino reconocido, pero con Robert De Niro como el actor que vino a filmar a Buenos Aires, y de ahí todas las locaciones de La Boca y Caminito, especialmente, que ya son iconos turísticos, bueno, se han revalorizado como los lugares donde se filmó la serie Nada, como además se trata de un crítico gastronómico y que va a distintos restaurantes. También esos restaurantes han servido como cita en algunos recorridos de las excursiones que se ofrecen en la ciudad. Y hoy tenemos El Eternauta, ¿sí? Que creo que es una serie que aquí bueno, se está viendo bastante, con sus 6 episodios en esta primera temporada, que, claro, nos presenta, más allá de ese mundo entre ciencia ficción y distópico, bueno, escenarios de Buenos Aires muy reconocibles, ¿no? Uno puede decir, uy, Puente Saavedra o el Shopping Soleil, etcétera, como íconos de la ciudad, y que creo que, bueno, esta, por ejemplo, podría ser una de las series que daría pie a que este cineturismo en Argentina despunte de otra manera, ¿no? Y yo creo que una serie especialmente tiene esta capacidad de generar fans, ¿no? O sea, es la comunidad de fans los que permiten justamente lograr que estos espacios se transformen en icónicos, y de hecho ya hay gente que está andando con sus máscaras puestas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esta serie, aprovechando el dispositivo de la plataforma a la cual se ha lanzado, bueno, podría ser quizá un punto de partida para empezar a saldar esta asignatura pendiente. Sí, un fenómeno muy local y muy particular, pero me parece que lo tendríamos que nombrar, una película que cumplió 40 años hace muy poquito, del año 85, que es Esperando la carroza, un grotesco, una comedia grotesca muy costumbrista, muy local, pero bueno, que ha aprendido, ¿no?, en el público argentino de una manera muy particular, cuya locación, porque toda la locación es una casa en el barrio de Versalles, se ha transformado en una cita obligada para los turistas, ¿no? Pero bueno, esto generaría un proceso más de turismo interno por la identificación del texto con su público argentino. Pero hace muy poquito se acaba de estrenar el documental que se llama Carroceros, que justamente analiza el fenómeno de los fans de Esperando la carroza, que también se visten como los personajes, pero que tiene algo, me parece, muy rico desde el punto de vista de la interpretación y la decodificación del film, y es que prácticamente no sabemos el guión de memoria. Es decir, es un tema de retener el texto de la película. Entonces hay competencia entre repetir escenas, reconstruir escenas, y que no falte ni una línea de guión en esas competencias, que son los encuentros que se hacen los domingos en la casa donde se filmó la película. Y el documental está muy bien
y está narrando un poco este fenómeno de los fans, pero locales, ¿no? Pero creo que es como una experiencia incipiente de cine-turismo, pero por lo menos en el ámbito local. El marco regulatorio de la Argentina es que estamos reglados por la ley 24.377, que es de fomento y regulación a la actividad cinematográfica, pero es una ley del año 94, así que en cierto punto hay cierta obsolescencia en la ley, no se nombran las plataformas, y desde el punto de vista de los procesos, tanto de producción, distribución y exhibición, está un poco queda en el tiempo, un poco como lo que pasó con la ley de servicios audiovisuales, ¿no? Que ya es del 2009, la última que tenemos, y que también tiene un desfase desde el punto de vista de la actualización tecnológica de lo que han sido la llegada de las nuevas plataformas. El encargado de ese fomento y de regular ese fomento es el INCA o el Instituto Nacional de Cinematografía. Y creo que uno de los problemas fundamentales para justificar esta asignatura pendiente está en la distribución, ¿no? Dentro de los tres grandes etapas, la producción, distribución, exhibición, es en la distribución, que es algo que le caería al instituto, sería bueno acrecentar la difusión de la cinematografía argentina, ¿no? Algo que todavía cuesta. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que podrían estar asociadas al cineturismo en Argentina hasta el 2023? Uno es la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística, que busca garantizar el empleo y emprendimientos turísticos, ¿no? Abarcando todos los tipos de servicios y actividades que el turismo implica. Hubo un programa muy interesante que se llamó el programa Previaje, que este programa reintegraba el 50% del valor de un viaje destinados, ¿no? a gastos en el sector turístico argentino nacional, y eso impulsó mucho el turismo local. Luego está el Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social, que busca consolidar el turismo social como una política de inclusión y desarrollo socioproductivo. El apoyo a la producción y exhibición del cine nacional. El gobierno, en teoría, apoya la producción de películas a través de distintos tipos de mecanismos. Uno es lo que se llama el Fondo de Fomento, ¿no? de Industria Audiovisual. Y la promoción de festivales y muestras. Piensen que nosotros en Argentina tenemos 2 festivales de categoría A, es decir, de la principal categoría de festivales del mundo, como son el Festival de Mar del Plata y el Bafisi. 2 festivales de gran prestigio y, bueno, eso serían plataformas excelentes como para explotar el potencial de la difusión del cine argentino. También, en cuanto a la diversificación de la oferta turística, el gobierno, digamos, buscaba diversificar esa oferta turística nacional, incluyendo propuestas basadas en el cine, recorridos por lugares emblemáticos de películas o series de televisión. De estas hay varios ejemplos, pero muy acotados a la ciudad de Buenos Aires. No se da en el resto de las provincias. Creo que este cineturismo puede ser una herramienta para dinamizar las economías regionales. Ahora voy a comentar muy brevemente en el final que provincias sí están lanzando un programa de cash rebate, ¿no? Esta idea del reintegro de capital puesto en la inversión, pero terminan siendo, reitero, proyectos muy puntuales por provincias o por jurisdicción, pero no hay una política pública hacia todo el país. Bueno, claramente el cineturismo podría traer beneficios económicos generando ingresos adicionales, ¿no? Estas comunidades locales. Se promueve obviamente culturalmente a toda esa región. Estoy pensando en la diversidad que además tiene Argentina, ¿no? Pues piensen que es un país muy, muy extenso, con diversidad de geografías, de climas, de escenarios, ¿no? Y de ámbitos, que eso está poco explotado. Y también tenemos falencias en el desarrollo de la infraestructura turística. Es decir, está muy bien atraer a los turistas que vendrían por el cineturismo, pero bueno, necesitaríamos invertir en infraestructura de hoteles, de restaurantes, en centros de entretenimiento, hasta de estaciones de servicio. Estos serían los casos específicos que hoy sí están en vigencia en distintas regiones, donde está este sistema por el cual se hizo el Eternauta, por ejemplo, con el sistema del cash rebate o el reintegro por montos. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires está en vigencia, en la ciudad de Buenos Aires, este sistema que devuelve, dice, un 20% de los gastos, pero el tope es
75 millones de pesos. Eso, llevado a dólares o euros, no llega a $70.000. Y piensen lo que es hoy hacer un solo episodio de una serie, lo que el capital supone. El otro día con un colega en Dinamarca decía que el piso de reintegro en Dinamarca por un documental son 300.000 euros. Y acá estamos hablando del techo en $70.000. Entonces, bueno, también hay como una contradicción en los importes asociados. Córdoba, que es una provincia muy importante y que en este momento está teniendo un fenómeno muy interesante desde el punto de vista del cine. Las películas de Córdoba en este momento están siendo un boom en la Argentina, pero tiene, bueno, un sistema de reintegro hasta el 40%, igual que Misiones, donde están las cataratas, donde se filmó El Sur. Y Jujuy ahora acaba de implementar un sistema similar. San Luis lo tuvo en ese momento y ahora se ha perdido. San Luis hasta había creado una ciudad audiovisual con estudios, camarines, galerías, etcétera, que hoy están abandonadas. Entonces, algunas conclusiones de por qué es una asignatura pendiente. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Sí? ¿Por qué es una asignatura pendiente para la Argentina el cine-turismo? Bueno, la Argentina está cara. Hoy ya es más atractivo ir a filmar a Uruguay que a Argentina. Uruguay se ha transformado en un centro de atracción para filmación de rodajes en exteriores, de películas extranjeras, no solo en exteriores, sino también en interiores. Lo que ha crecido Uruguay como oferta, digamos, desde el punto de vista de ser un escenario para los rodajes extranjeros es fantástico y uno antes no lo hubiera imaginado en Uruguay, ¿no? Y en cambio viene trabajando con esa política pública que atraviesa los gobiernos, donde se logra esa continuidad. Bueno, en este momento estamos en un desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cinematografía, y esto no es un dato menor, y el marco de los sindicatos y las regulaciones que los sindicatos asociados a la industria audiovisual hay en Argentina dificulta los procesos de producción. En algunas películas hay hasta 6 o 7 sindicatos involucrados, ¿no? Entonces, a veces hay hasta conflictos de las propias reglas que 2 sindicatos ponen que hasta pueden sonar hasta contradictorias. Esto hace muy engorroso los rodajes, muy cansadores, y esto empieza a desalentar, ¿no?, la producción. Entonces, no hay políticas públicas a largo plazo, pero seguimos teniendo una excelente mano de obra. Piensen que es muy importante la formación académica y profesional en la Argentina, con grandes escuelas de cine. Entonces tenemos toda esa mano de obra que está empezando a transformarse en ociosa o que directamente es contratada por Uruguay o por Chile para ir a filmar, ¿no? Entonces estamos en este momento de restricción de accesibilidad a los créditos o a los subsidios, y hoy claramente pensar en una película 100% nacional sería inviable. Entonces, ¿cuál es lo esperanzador? Porque no es que quiero dar una mirada apocalíptica, y por algo también fue el desafío de formar parte de este proyecto. Es que Argentina tiene un mercado audiovisual, lo caractericé como perseverante, ¿no? Vigoroso, perseverante, creativo, en constante proceso de profundización y cambio, a pesar de las dificultades que cíclicamente tiene el país. Estos son datos últimos, que como ven nuestras estadísticas no están tan actualizadas, de la Argentina Film Commission. Y en el 2022, por ejemplo, en el territorio nacional se hicieron 87 coproducciones internacionales, que creo que en 23 y 24 este número debe haber aumentado, muchas de las cuales se vieron en las principales plataformas globales y en salas de cine. Y no es un dato menor que el año pasado se hicieron 196 largometrajes en la Argentina y 638 publicidades. Esto, bueno, generó, por ejemplo, 25.000, casi 26.000 puestos de trabajo. Y esta institución, la Argentina Film Commission, que es un poco la que registra las empresas, los estudios y las compañías asociadas, bueno, hoy cuenta con 1.500 empresas audiovisuales registradas. Entonces, es un momento de transición política, económica y social en Argentina, pero el país está acostumbrado, lamentablemente, a ser ciclotímico, ¿no? El cine argentino puede recibir golpes, pero se va a seguir filmando. Espero que el gobierno entonces no vea la cultura como una amenaza, sino como la industria que es. Y si hiciera un censo, ¿no?, de los beneficios de la industria cultural, creo que el superávit sería más que positivo. Así que hasta aquí.
No sé cómo vamos de tiempo para preguntas. 5 minutos. Muy bien. Pues si hay preguntas, aportaciones, dudas. Hola, espero no tomarme los 5 minutos. Nada, quería felicitarlos por el proyecto y bueno, Jorge, Sebastián, bueno, quería un poco de pronto hacer algunos comentarios que pueden serles útiles o no, bueno. El primero sería con la categoría que incluso Gabriela estaba utilizando un poco allí directamente entre la relación y cine, entre la relación entre cine y turismo, llamándolo cineturismo o en el caso del propio proyecto turismo cinematográfico, ¿no? Bajo la idea de si la categoría como tal empieza a situarse ya en un mercado, en una lógica social, cultural, etcétera, que emerja en páginas web, que emerja en venta de paquetes, que emerja, digamos, en todo el elemento, porque esto sería importante un poco para diferenciar lo más orgánico, digamos, de lo que los fans empiezan a intuir en eso que ustedes llaman el efecto o la incidencia, creo que la otra palabra era inducir, ¿cierto? Y el impacto, ¿sí? Porque claro, tú mencionabas las mediaciones, ¿no? Entonces empezamos a tener unas instancias de mediación que empiezan a ser justamente, entre comillas, mucho más instrumentales respecto al asunto o mucho más de marketing, digamos, respecto al tema, ¿sí? Y pueden tener una alta incidencia, más un poco los efectos del propio marketing, que de pronto lo que la propia película, entre comillas, le genere subjetivamente al sujeto. Estoy especulando, pero lo que quiero decir es que hay como demasiadas variables relacionadas con el proceso de efecto o de la propia inducción que haga o impacto que haga la película. Entonces, me parece interesante el tema de la categoría, no dejarlo, digamos, al margen de pronto de la discusión más ya, por ejemplo, en la elaboración de la propia encuesta o cosas así. El segundo, el tema de la cultura de fans, desde los fanfiction o fan studies, digamos que hay una cosa también y es, que lo mencionábamos acá con Carlos, y era diferenciar el tema de los fans, desde quiénes son verdaderos fans, entre comillas, no verdaderos suena un poco raro, pero bueno, quiénes son fans desde la definición de la categoría y quiénes, no sé, fui a Girona y me gustó Game of Thrones y me subí a las escaleras, pero en realidad no es que haya experimentado, pues no me dio ganas de disfrazarme de nadie ni nada por el estilo, pero bueno, ahí estuve y me tomé la foto, ¿no? Entonces, no soy fan de la serie, pero no soy propiamente un fan en el sentido, les recomiendo, seguramente lo conocen, todo lo que hace Henry Jenkins con el tema de la cultura de fans y los fanfiction, que creo que él se ha metido con el tema de las subjetividades allí muy fuerte porque ha encontrado que a veces, antes estaba un poco desde afuera, ¿sí? A propósito del trabajo que vas a hacer de entrevistas en profundidad, ¿cierto? Meterse adentro, digamos, de las fanfiction es como meterse en un universo social más complicado de los que vemos la televisión y somos fans, pero no más, digámoslo así. Hay como unas diferencias allí. Y en ese sentido, a propósito de usos y gratificaciones que mencionaban, cambia mucho las funciones, ¿no? Es decir, la idea de pertenencia, por ejemplo, que Bourdieu la trabajó para el turismo simple en la fotografía, ¿no? La idea de pertenecer a un grupo, pertenecer a una clase, pertenecer en este caso, integrarse, la famosa integración o diferenciación en el caso de las culturas de fans es súper importante, incluso ya en toda esa especie de estructura que se va armando. Eso aplica mucho para Estados Unidos, pero ha crecido a India, China, a todo lado, ¿sí? De todas esas estructuras de diferenciación de los fans. Entonces, los fan studies ahí se complican el tipo de fan. Digamos, lo digo para la encuesta incluso, porque uno diría, no somos lo mismo los fans, ¿no? Es decir, y habría que diferenciarlo ahí. Y finalmente, el tema, yo diría también que hay que pensar un poco más los temas relacionados con la infraestructura, un poco de lo que comentaba Gabriela, en términos de cómo la industria conceptualiza el propio ejercicio de producción, ¿sí? Entonces, si yo digo, recuerden España, Game of Thrones o lo que sea, empieza a tener una idea de difusión y una idea de oferta a partir de las prebendas que dan los países, etcétera. Y entonces ahí no se induce por la vía, en términos creativos, no se induce por la vía de la película, sino que se está induciendo es por la vía institucional. No, somos los, ¿sí?
Creo que, bueno, pequeñas diferenciaciones allí podrían hacer, digamos, Sí. que cosas. Gracias, perdón. Si me permite, Sebas, contesto yo la primera y parte de la tercera, y yo creo que la segunda la puede contestar Bea. Sí. Bueno, y la tercera también puedes contestarla tú. Vamos a ver, primero, respecto a los efectos, obviamente, cuando estamos en una película, un texto de ficción no es un texto persuasivo, en el sentido de lo que sería un anuncio publicitario, ¿no? Por lo tanto, tampoco, o sea, de entrada, el objetivo de la película o la serie es producir entretenimiento, no persuadir de la visita a un lugar. Pero, como se han demostrado, los publicistas saben, y por eso hacen emplazamiento de producto, dentro de esto puedes colocar determinados mensajes persuasivos que sí que inducen a comprar o consumir lo que sea o generar una imagen de marca. La relación obviamente no es directa y Sebas ya ha puesto algunos datos, es decir, cuánta gente va y que son importantes, ojo, es decir, cuánta gente ve una serie o una película y va directamente motivado exclusivamente por esto a ver el lugar. Un 10%, un 5%, etcétera. Ojo, los que estudian, los estudiosos del turismo no consideran exclusivamente esto, sino los diferentes ámbitos que hemos comentado. Primero, imagen. ¿Vale? La imagen puede ser que no motive, que no estimule directamente a visitar, pero que se puede generarte una imagen positiva del lugar, y cuando tú de aquí a 10 años tengas una idea de ir a algún sitio, dices, ostras, este sitio que vimos en esta película y que me generó imagen cognitiva, primero reconocí que había un lugar con una playa y luego además emotiva, ¿no? o afectiva. Es decir, y además este sitio era flipante, podemos decir, ¿no? Entonces eso se estudia, ¿no? Por una parte la imagen, luego están las motivaciones y luego lo que hemos comentado antes, es decir, entre lo que sería la variable independiente, ¿no? Que sería la producción audiovisual, y la dependiente, que sería el efecto, ¿no? Tenemos una serie de mediaciones que pueden conducir al éxito o al fracaso. La implicación narrativa, que ha comentado también Sebas, es decir, el grado de implicación narrativa, de identificación con los personajes, inmersión en la narración, etcétera, etcétera. Los que estudian la persuasión narrativa, por ejemplo, han corroborado que hay una relación, incluso correlación, porque lo hacen en términos estadísticos, entre el grado de implicación narrativa y después si estás en el intervalo en que tu actitud puede cambiar respecto a un producto o a alguna idea, te puede motivar el cambio de relación con el producto a la idea, ¿vale? Por una parte está esto. Luego están, por ejemplo, variables sociodemográficas, obviamente, y después otro tipo de variables que serían no tanto mediadoras como moderadoras, que serían el tipo de variables, pues de la familiaridad que se ha comentado con los destinos, con las producciones audiovisuales, es decir, muchas variables. Y aparte está lo que estaba comentando Lorena, es decir, aparte de esto, uno ve una película o una serie, le gusta el lugar que ha visto, le gusta porque hay una interacción entre personaje, trama y lugar, es decir, se ha demostrado también que poner simplemente una foto bonita de un castillo no va a ir nadie. Pero si eso está integrado dentro de la trama y los personajes interactúan con el lugar, ocupa un lugar relevante en la estructura, por ejemplo, un punto de giro, el detonante de la historia, es decir, cualquier cosa de ese tipo se ha demostrado que puede tener. Y nosotros, de hecho, publicamos un artículo sobre, que lo comentaba antes, sobre la película Zindagina Milegi Novara, esta película india, ¿no? Donde vimos que había una relación en cómo interactuaban esos atributos de la película, ¿no? Los personajes, el espacio y la estructura, con el recuerdo de los lugares que aparecían. El recuerdo lo identificamos a través de los comentarios de IMDb. Y había una relación clarísima. Es decir, el primer punto del giro, el paso del primer acto al segundo acto, era en la Costa Brava una sesión de buceo. Y lo que más recordaban, si recordáis, los comentaristas de la película, que casi todos eran indios o de la diáspora india, era la Costa Brava. Es decir, sí que hay, claro, aquí estamos hablando, pues esto. Luego, ¿irán allá a la Costa Brava? Pues no lo sabemos. De entrada ya está en su mapa mental de posibilidades en relación a la visita de un lugar, ¿no? Aparte de esto, como comentaba, están este tipo de mediaciones, es decir, uno ve un lugar, un espectador indio ve Zindagina Milegi Novara, ¿no? No conoce nada de España, porque de hecho España no está dentro del mapa turístico de los turistas indios hasta esta película. Ve este lugar y entonces necesita buscar información. ¿Qué sitio más bonito, qué tal, o el buceo, el no sé qué, tal, lo que hacen los tal? Y va buscando. Y entonces busca, por ejemplo, y creo que lo has comentado, hay veces que
obviamente, sobre todo con blockbusters, con superproducciones y tal, lo que muchas veces se hace es que los propios lugares, los gestores turísticos del lugar ya están lanzando, incluso antes de que empiece la producción, todo esto, toda información. Eso pasó con las temporadas de Juego de Tronos. En Peñíscola, 6 meses antes de saber casi si se iba a rodar en Peñíscola, ya estaba el Ayuntamiento de Peñíscola enviando notas de prensa a todos los diarios para decir que iban a rodar Juego de Tronos allí. Claro, ese tipo de epitextos, ¿no? En este caso, no sería un epitexto, pero bueno, todos los textos que derivan de ese texto, ¿no? De que sería la serie o la película, son esenciales para, primero, como ha comentado Lorena, identificar. En segundo lugar, estudiar la viabilidad, de si es viable ir allá o no, de si además vemos otros atractivos turísticos. Igual el sitio me gusta, pero es que la gastronomía no me gusta porque he estado leyendo reseñas o lo que sea, o las redes sociales, comentarios de otros turistas que han viajado en relación con esto, ¿no? Lo que quiero decir es que el proceso es bastante complejo, ¿no? Y no necesariamente tiene que conducir a una visita efectiva, y es que además tampoco hace falta. Es decir, puede conducir simplemente a la promoción de la imagen del lugar y a partir de aquí, a generar una buena imagen del lugar, ¿no? Y a partir de aquí que forme parte del mapa de posibles visitas cuando uno tenga un tiempo de vacaciones y dinero para hacerlo. No, brevemente. Con respecto a la denominación que hablabas tú de turismo cinematográfico, es un término del que no estamos muy de acuerdo, pero nos ha acotado el proyecto y las líneas abiertas. Quiero decir, yo creo que es más correcto hablar, y tienes razón, de turismo del audiovisual. Primero, en términos de transmedia, no tiene por qué ser el cine el inductor primario de todo esto, porque posiblemente el videojuego también sea un epitexto o una película nazca de un videojuego y ese videojuego induzca a ciertos jóvenes a visitar lugares, ¿no? No necesariamente tiene que ser cinematográfico, pero el proyecto va acotando en ese sentido, porque si no sería imposible abarcarlo todo. O sea, es imposible abarcar todo tipo de usuarios de todos los productos audiovisuales. Es complicado. En sí, el sistema es complicado. Y lo que decía Jorge es cierto también. Una de las variables más complicadas es el efecto. ¿Cuánto dura el efecto? ¿Qué dura? ¿1 hora, 2 horas? ¿Un día? ¿En ese día te vas de viaje o no? Bueno, hay casos, por ejemplo, Sisi, en Austria se siguen haciendo circuitos turísticos de la película Sisi, La Emperatriz. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Y que no está claro, ¿no? Por eso a lo mejor es lo atractivo y lo ambicioso del proyecto, ¿no? Y sobre fans creo que... Sí, no, sobre fans solo añadir que en el 2024, de hecho antes de comenzar este proyecto, ya desarrollamos una clasificación de tipos de fans, porque de hecho hicimos una revisión de todos los artículos que hay sobre o que decían que trabajaban fans del audiovisual. No todos eran fans, de hecho el gran problema que encontramos es que la gente decía, hicimos 700 encuestas entre fans, y fans quería decir una persona que se había visto 3 episodios de una serie que tiene 405. Y dice, no. Hicimos una revisión bibliográfica y de allí nació esta clasificación, que de hecho la tenéis por características sociales, características psicológicas y comportamiento fan, ¿vale? Identificamos el novato, el entusiasta y el especialista. Y nosotros, bueno, a mí cuando, por ejemplo, hablaba de Sad Hill, el que me interesa es el especialista, esa persona que sabe todos los detalles, todo, y que también tenemos el novato, que es esa persona que está entrando en, mira, he visto esta película, y por eso creo tan importante volver a la idea del círculo de he ido aquí, me lo he pasado bien, a lo mejor vine de casualidad a Girona y me hice la foto y es cuando digo, pues me voy a ver esta serie y me convierto en un auténtico fan de la serie. O no, que el proceso puede seguir o no. Pero efectivamente para comenzar este proyecto lo primero que hicimos es clasificar de dónde nace ese fan. De hecho, posteriormente lo que hicimos fue coger el concepto de Bourdieu de capital cultural y la transformación que ha tenido como capital cultural fan, y eso es lo que ahora estamos en una revisión de un artículo que está allí precisamente con este concepto, porque hemos intentado bajar de que es el fan, a bajar realmente los tipos de fan. Y en línea con lo que decía Seba, sí que es verdad que en su momento los llamamos Feel Fan Tourist, o sea, acuñamos, bueno, de hecho descubrimos que sin quererlo lo había acuñado Connell en el 2012, ¿no? Y lo recuperamos, pero es verdad que le dejamos lo de Feel Fan Tourist porque
porque sabéis que en inglés film significa cualquier audiovisual. Y dijimos, claro, el audio, es decir, para no tener la discusión de, bueno, pero era de videojuegos, de películas o de series, dijimos, vamos a dejarlo en inglés, que eso sí, alguna cosa nos facilita el inglés y era lo de, en una palabra de 4 letras, ponérnoslo todo. Gracias. Bien, muchas gracias a la mesa. Vamos entonces a darles un aplauso, ¿no? Por todo este trabajo que han realizado.